Amigos, bienvenidos de nuevo a Algo Picante. Mi nombre es Sebastián Gómez y el día de hoy entrevistaremos a uno de los precandidatos del Centro Democrático, el conocido excongresista Samuel Hoyos, docente de la Universidad del CESA, también ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda, psicólogo con estudios en sociología. Bienvenido, Samuel. Sebastián, un placer estar acá en Algo Picante, un gusto estar en esta invitación del Centro Democrático y un saludo a todos nuestros copartidarios. Samuel, no sé si le han explicado, pero la idea de esta pequeña entrevista es que vamos haciendo preguntas al son de empanaditas con picante, de tal manera que... ¿Se me va a tirar la dieta usted? No, pues a menos que sufra de gastritis, ¿no? Sería más grave eso, pero la idea es que a medida que voy haciendo una pregunta, vamos probando cada uno de los picantes y usted tiene la oportunidad de responder. Listo. Picado la lengua y picada la pregunta. Perfecto. Samuel, empecemos por entender su perspectiva de por qué usted abandona el Congreso, donde se vive la esencia de la política, el debate de las ideas, para pasar, digo yo, a la vulgaridad de untarse las manos de dinero y manejar presupuesto. Usted sabe como político que los riesgos se corren cuando se maneja plata. ¿Por qué dejar la esencia de la política para entrar a manejar dinero? El dinero de los bogotanos lo vamos a manejar con pinzas, con guantes de seda, con absoluta transparencia, porque yo creo que a esta ciudad le ha hecho mucho daño el carrusel de la contratación, que en la administración de Petro hayan entregado 500.000 contratos a dedo, que hayan repartido más de 20.000 contratos de prestación de servicios. Eso es jugar con la plata de los bogotanos, y yo creo que esa es nuestra mayor responsabilidad, garantizar transparencia en el manejo de cada peso, de cada centavo de los bogotanos. Por favor. A ver si están buenas o no. Las empanadas están buenas. ¿Sí? Mamá, no creo que sea la única que se vaya a comer en toda la campaña, ¿no? ¿Y con cuál? Me toca empezar con Empiece con ese. Con el más suavecito, a ver. Está bueno. Está calentadita. Y en esta campaña he hecho un curso en empanadas en Bogotá. ¿Sí? Intensivo. ¿Mejor que la lechona? Son dos categorías distintas, ¿no? Samuel, ¿qué le dicen a quienes comparan su candidatura a la alcaldía con la candidatura de Iván Duque a la presidencia, al decir que usted puede ser un suertudo o acobijado del presidente Uribe? Los que comparan mi candidatura con la del presidente Duque tienen toda la razón. Somos jóvenes, preparados, transparentes, con carácter, que empezamos con el 2% y él terminó en la presidencia de la República y yo voy a ser alcalde de Bogotá. Pero ¿no se siente usted que a veces lo menosprecian por el hecho de ser joven y ser cercano al presidente, como si estuvieran subestimando sus capacidades políticas y profesionales? Para nada. ¿Usted cree que el presidente Uribe y la bancada del Centro Democrático me habrían pedido poner mi nombre a consideración de los bogotanos si creyeran que no tengo las capacidades para hacerlo? Es que yo represento al partido más importante de Colombia, el partido con más militantes del país, al partido de gobierno, y ahora vamos a hacer gobierno en Bogotá. A ver, y probamos el segundo. ¿Qué tal está ese? Todos están buenos. Se supone que estos son los más picantes. A ver. Samuel. Va bien. Samuel, su formación es en humanidades, psicología y sociología. Antes de ser representante, fue asesor del representante Miguel Gómez Martínez. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde saca usted la experiencia administrativa para manejar alrededor de 25 billones de pesos de presupuesto anual, un gabinete de alrededor de 30 personas y un grupo de funcionarios a la alcaldía que pueden estar en más de 20.000 personas, cuando su experiencia administrativa es de congresistas, donde manejan una unidad de trabajo legislativa que será de máximo 10 personas? ¿Y usted qué cree que es más importante, Sebastián? ¿Haber manejado plata o tener la capacidad, la sensibilidad para transformar la vida de 8 millones de personas, de seres humanos que viven en esta sociedad? Es que para manejar la plata hay expertos y yo voy a liderar un equipo con los mejores en medio ambiente,
en salud pública, en seguridad, en finanzas, en transporte. Yo tengo el liderazgo y la capacidad de dirigir y coordinar a ese equipo, entendiendo las necesidades de los bogotanos, dialogando con ellos, conociendo a esta sociedad, y yo creo que eso es lo que me permite ser un alcalde con todas las capacidades. Hoy, los dos mejores alcaldes de Colombia son jóvenes, y también decían de ellos que no tenían experiencia para administrar, que no habían manejado dineros públicos, y tienen los mejores resultados. La historia de este país está llena de políticos con mucha experiencia que no han servido para un carajo. O sea, en otras palabras, usted dice, ¿experiencia para qué? ¿Para robar? Mejor no tenerla. No. Es que lo que uno necesita es carácter, ideas y transparencia. La experiencia la puede adquirir rodeándose de los mejores. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un equipo con los mejores, pero yo voy a ser el jefe de ese equipo. Yo voy a liderar ese equipo para transformar a Bogotá. Y esa es la labor de un gobernante. Esa es la labor de un alcalde. Un alcalde no puede ser experto en movilidad, en seguridad, en salud, en finanzas. Un alcalde tiene que tener la capacidad de escuchar a los ciudadanos y la capacidad de dirigir un equipo. En este orden de ideas, bueno, primero no me desprecie el picantico, ya vamos en este rojito, vea. De pronto este lo pica un poco más. En ese orden de ideas, según lo que usted me dice, Samuel, es que usted es abanderado de la lucha contra la corrupción, es decir, usted está en contra del círculo vicioso o del funcionamiento sistemático que hay entre los cuerpos legislativos y la administración ejecutiva, en donde hay manejo de prebendas, de coimas, mordidas en los contratos, que así como se ven en las alcaldías regionales, también se podría ver en Bogotá. Es un cáncer que hay que erradicar de Colombia. La corrupción, digamos, ha llevado no solo a que los colombianos hayamos perdido 50 billones de pesos al año, sino que los colombianos y los bogotanos hayan perdido la confianza en las instituciones. Ese pasado de carruseles de contratación, los escándalos de la 26 con los NUL, y tenemos un exalcalde preso, Samuel Moreno. Esos son casos de verdad que generan dolor para esta ciudad. Podríamos estar en otra situación. La corrupción hay que combatirla, pero eso no solo es un asunto del alcalde. Eso también implica que todos los ciudadanos se comprometan a hacer una veeduría ciudadana sobre cada peso, sobre cada contrato, sobre cada decisión administrativa. Esa es la manera más efectiva de luchar contra la corrupción. Samuel, como político joven, y aunque pertenece al Centro Democrático, que ha sido un defensor del esquema tradicional de la familia, ¿cuál es su opinión o su visión sobre el consumo de drogas, sobre los principios tradicionales de la familia, sobre la ideología de género, por ejemplo? ¿Es usted tan tradicional o tan conservador como muchos de sus copartidarios, o cuál es la visión de Samuel Hoyos? Es que yo creo que defender la familia no es un asunto de ser conservador o no. La familia es el núcleo fundamental de una sociedad. Mi familia, por ejemplo, estoy casado con mi esposa que se llama Milagros, tengo 2 hijos, y esa es mi familia. Pero usted puede tener otra familia, y ese es su núcleo familiar, y es lo que lo hace feliz, y son las personas que usted quiere, son las personas con las que usted quiere vivir. Yo tengo un modelo de familia que es el mío, es el que a mí me gusta, es el que yo he formado, es en el que me han formado. Pero yo no puedo imponerle mi visión a toda la sociedad. Hay familias, hay parejas que deciden no tener hijos, por ejemplo. Hay parejas del mismo sexo que son absolutamente respetables y tienen todos los mismos derechos que los demás. Ahora, mi visión de familia es la familia conformada por un hombre y una mujer. Es la que yo he hecho para mí. Es en la familia en la que me he criado. Frente al consumo de drogas, pues la droga se ha vuelto una tragedia para Colombia. Colombia pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país consumidor. 240.000 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional, pues es un cáncer que hace metástasis en Bogotá. Hoy tenemos un problema con el microtráfico. Ganchos de jíbaros que inducen a los niños a la salida del colegio a consumir droga para después ponerlos a distribuir. Tenemos 10.000
alrededor de 10.000 personas en situación de calle, la mayoría de ellos adictos a las sustancias psicoactivas, al bazuco. Eso es una tragedia, eso genera esclavitud, eso le acaba a la persona su vida familiar, su vida laboral, lo vuelve un esclavo de esa sustancia. Entonces nosotros tenemos que diferenciar dos temas. Una cosa es el microtráfico y el narcotráfico, que hay que atacarlo con toda contundencia, con mano firme. Y el adicto, que es un enfermo, al que hay que ayudarle a salir de su enfermedad, tenemos que tratarlo con corazón grande. Así que mano firme para el jíbaro y para el narco, pero corazón grande para el adicto, para ayudarlo a salir de su adicción y recuperar su vida. Samuel, y lo que usted dice me recuerda a que cuando el presidente Iván Duque estaba en campaña, usted fue promotor de un proyecto de ley de centros de consumo para adictos. De hecho, algo muy parecido a lo que hizo el exalcalde Petro, que fueron los Camat. ¿Por qué retiró ese proyecto de ley y por qué ahora usted retoma ese discurso tolerante con los consumidores de droga? Sebastián, no son parecidos lo que proponía Petro con lo que yo hacía. Y no es tolerancia con el consumo de droga, es compasión con una persona que ha caído en una desgracia y en una tragedia. Hay miles de familias bogotanas cuyos hijos están en la calle durmiendo debajo de un puente, atracando, delinquiendo para poder consumir. A esas personas hay que ayudarles. Pero nosotros tenemos que buscar estrategias efectivas para ofrecerles una alternativa de tratamiento a los adictos. ¿Qué he planteado yo? Unos centros de rehabilitación. El acto legislativo 02 del 2009 del gobierno del presidente Uribe permitía que las sustancias se usen con fines médicos, por ejemplo. Si usted coge a un adicto a la heroína y le quita de un día para otro toda la droga, el síndrome de abstinencia lo puede llevar incluso a la muerte. El dolor que experimentan los adictos cuando usted le quita, porque por la dependencia física que han creado frente a la sustancia. ¿Picó? Sí, pruebe este. Tome agüita. Pruebe este porque usted se quedó en los suaves. Entonces, la dependencia que generan a la sustancia, pues hace que el cuerpo dependa de eso ya para funcionar. Está bueno, no sea flojo, está bueno, ¿no? Siga hablando, como lo siente. Entonces, estos centros de consumo y de tratamiento a las adicciones que yo planteo, en lugar de tener a 10.000 habitantes de calle delinquiendo, robando, apuñalando gente para atracarla, fumando en los parques donde tienen que estar jugando los niños, vendiendo drogas a las salidas de los colegios, metámoslos en unos centros de rehabilitación y, si es del caso, hagamos un suministro terapéutico controlado y decreciente de ciertas sustancias que son ilícitas, amparados en el acto legislativo 02 de 2009 del gobierno del presidente Uribe, que permite usos médicos de estas sustancias. Esto es un uso médico. Yo presenté ese proyecto, lo retiré porque le íbamos a hacer unos ajustes con el presidente Duque, porque respaldo su decisión de haber emitido un decreto que le permita a las autoridades incautar las sustancias ilícitas. ¿Por qué? Porque hoy los jíbaros se paran en un parque y se amparan en la dosis personal para evadir el control de las autoridades, pero resulta que tienen la dosis personal en el bolsillo y tienen una caleta escondida a 2 cuadras. Entonces, de esa manera las autoridades no tienen cómo actuar. Así que el decreto es muy eficiente, pero el decreto debe ir acompañado de ese tratamiento y poder garantizarle a esas personas que hoy son adictas, que dependen de esa sustancia, rehabilitarse, pero sobre todo proteger a la comunidad. Nosotros no podemos seguir tolerando que en los parques donde tienen que estar nuestros hijos jugando haya adictos fumando bazuco, fumando marihuana. Nosotros no podemos permitir que a la salida de los colegios los ganchos del microtráfico quieran inducir a los jóvenes al consumo de drogas, porque estamos perdiendo una generación, porque eso ya no solo es un problema de seguridad, es un problema de salud pública, de humanidad. Así que eso es lo que yo propongo frente al tratamiento de las adicciones. Creo que puede ser efectivo. Me va a saltar la Corte Suprema, la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional está vulnerando el derecho de esas personas a rehacer su vida. Hay que someterlos a un tratamiento y hay que llevarlos a unos centros para el tratamiento de las adicciones.
Samuel, usted en entrevista con El Tiempo dijo que la mejor herramienta contra el populismo era una administración eficiente, transparente y responsable. Sin embargo, usted que era congresista del Centro Democrático, me pregunto, ¿por qué cuando cuando se hizo control político al fiscal Néstor Humberto Martínez, que es un representante del establecimiento que ante la opinión pública es ineficiente, porque el establecimiento, usted como joven también lo debe percibir ineficiente, ¿por qué lo defendieron? ¿Por qué defender el statu quo representado en él? Si usted como político joven y parte del discurso del Centro Democrático es responder a la eficiencia, ¿por qué no por lo menos haberse quedado callados? Vea, yo creo que las cosas no son blanco o negro. Primero hay que decir que el debate de control político se llevó a cabo en el Senado. Yo era representante de la Cámara. Segundo, el fiscal ha tenido aciertos y desaciertos. Yo coincido con el fiscal en la necesidad de extraditar, por ejemplo, a Jesús Santrich, un guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y siguió exportando cocaína a Estados Unidos. Y hoy quieren evadir el control de las autoridades. Yo defiendo la necesidad, como lo defendió el fiscal, que quien vuelva a delinquir, quien incumpla lo pactado, pase directamente a manos de la justicia ordinaria y no quede en manos de la JEP, que es un tribunal que lo único que ha hecho es garantizar impunidad a criminales de lesa humanidad. Ahora, si él tiene que dar respuestas frente a hechos relacionados con Odebrecht, cuando era abogado y ejercía su profesión de manera, digamos, privada, de particular, pues eso lo tendrá que responder él. Así que las cosas no son blanco o negro. Entonces, mi defensa es por la institucionalidad, mi defensa es por la justicia, mi defensa es por las víctimas, mi defensa es que no haya criminales de lesa humanidad pontificando sobre la paz, sentados en el Congreso de la República sin haber respondido ante la justicia por graves crímenes de lesa humanidad. O sea, en otras palabras, Samuel, usted... ¿Ya pasamos al sí, otro nivel o no? Ya uno se acostumbra. ¿Se le están saliendo los mocos o qué? Una servilleta lo que se... Samuel, en otras palabras, usted lo que quiere decir con este caso del fiscal es que es mejor malo conocido que bueno por conocer, no. Porque lo considera lo suficientemente, como dirá el presidente Uribe, pro para ejercer la fiscalía. Repito, las cosas no son blanco o negro, hay aciertos y desaciertos. Veníamos de una fiscalía de Eduardo Montealegre, un fiscal que montó el tema del hacker para robarse las elecciones de Oscar Iván Zuluaga en el año 2014. Un fiscal que le repartía a la señora Springer contratos por más de 5.000 millones de pesos, simplemente porque tenían una relación de amistad con poca relevancia para la institución que él dirigía. Un fiscal que se dedicó a aplaudir un acuerdo de paz que obligaba al Estado colombiano a renunciar a la aplicación de justicia. Eso no quiere decir que como Montealegre era muy malo, Néstor Humberto es muy bueno. Pero Néstor Humberto Martínez ha tenido aciertos y desaciertos. Yo defiendo las instituciones. Yo creo que las instituciones son la base de un sistema democrático. No hay democracia sin instituciones sólidas. No hay democracia cuando los ciudadanos desconfiamos de las instituciones. Entonces, si hay algo que él tiene que explicar, que lo explique. Pero yo creo que aquí tenemos que dejar de ser, ¿usted es partidario o detractor? No, pues hay cosas que me gustan, hay cosas que no, hay cosas que están bien hechas y hay cosas que no. La vida no es blanco o negro. Entonces, yo creo que uno puede tener sobre esto una lectura distinta, ¿no? Sí. Bueno, Samuel, y para terminar, dígame a usted, ¿qué lo acerca al ciudadano de a pie? ¿Cuáles son sus placeres mundanos? ¿Qué le gusta comer? Comer ¿Qué una le gusta empanada, por ejemplo. Pero no se acerca a nada pecaminoso, ni de bailar, No, rumbear. yo creo que todos tenemos... ¿Y cuál es su placer más pecaminoso? ¿Su guilty pleasure? ¿Cuál lo considera? Pues no, a mí me gusta comer. Yo creo que no cometo ningún pecado capital, pero tal vez al que más me acerco es a la gula, ¿no? Es el único que puedo ejercer con propiedad. Pero no el poder, la gula del poder, ¿no? No, de empanada. Bueno,
Mis queridos amigos, él es Samuel Hoyos, precandidato por el Centro Democrático, psicólogo de 34 años. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que estén muy pendientes de lo que será esta carrera política por la alcaldía de Bogotá en el año 2019. Gracias, Sebastián.